La espada perdida. Sicramus. Capítulo 1. 7 de abril. Año 298 después de Dam. Calendario actual. Año 2789. Reino de los Osos. Brazo oceánico oriental. Costas de Narrowtown. Una mañana soleada en la que se oían las gaviotas rozando el mar con sus alas, un barco de exploración se encontraba a 30 kilómetros de la costa de Narrowtown. En el camarote principal estaba el mensajero Idol Sasir, un hombre mayor de 63 años, delgado, 1,78 metros de altura, de pelo corto y castaño claro, de ojos verdes y barba bien tupida. Llevaba su túnica marrón con detalles dorados, sujeta por un broche en el hombro con el escudo de un oso. Sentado ante un escritorio lleno de cartas, algunas abiertas, otras apiladas en el borde de este, todas con un sello en forma de oso, mojó su pluma en tinta negra sobre una hoja de color dorado. En raras ocasiones, a lo largo de la historia de Inlanding, se han entregado este tipo de cartas, generalmente utilizadas para declaraciones de guerra, invitaciones reales, reuniones extraoficiales, etc. Dado su escaso uso, se consideraban de extrema urgencia. Mensajero Idol llamó un sirviente, de aspecto gordo y cabello largo, atado con una coleta gris clara, que esperaba detrás de la puerta con un plato metálico. Le he traído el desayuno. Entrad, ordenó Idol, a punto de escribir. Déjalo en esa mesa y llévate esas botellas cuando salgas. Como usted ordene, mensajero. Sacó las botellas de ron vacías y cerró la puerta del camarote. Idol se volteó hacia la carta. Su mano temblaba. Se lo podía notar muy nervioso. Ni siquiera había tocado el desayuno, que eran unas rodajas de pan caliente y un té de hierbas dentro de un vaso de porcelana. Que el dios del sol nos cuide a todos, pronosticó Idol con cierto temor, mirando por la ventana del camarote. El barco estaba a punto de llegar al puerto de Narrowtown. La tripulación se estaba preparando, mientras el capitán del barco se acercaba al segundo al mando. «Preparen todo, estamos a punto de desembarcar», ordenó el capitán, serio. Era un hombre de mediana edad. El sombrero tapaba sus rizos marrones, tenía ojos negros y la nariz rasgada como si hubiera sufrido un corte. «Haga los preparativos y avise de nuestra llegada». «Sí, capitán», asintió el segundo al mando, un hombre joven, alto, de aspecto delgado, cabello corto y pera partida. Se apresuró a ir a la proa, donde un hombre robusto y de poco cabello yacía durmiendo abrazado a un cuerno gigante que tenía un oso, de perfil, tallado en el centro, con detalles en oro y plata por los alrededores. Había botellas de ron esparcidas a su alrededor y un hedor que podía olerse a varios metros de distancia. «Despierta, borracho, asqueroso», gruñó el segundo al mando, y lo golpeó con la pierna varias veces. El sol azotaba con toda su fuerza. Al intentar abrir los ojos, lo primero que vio fue la cara del segundo al mando, enfurecido. Se levantó con gran velocidad, como si su gordo cuerpo lo hubiera empujado. «Lo siento, señor. Me quedé dormido vigilando. Prometo que no volverá a ocurrir», confesó el borracho al despertar, mirando hacia abajo por su falta de respeto. «¿Vigilando? Hazme el favor de anunciar la llegada al puerto y múdate de ropa. Se me cierran los pulmones con tu asqueroso hedor», añadió el segundo al mando, con tono burlón, mientras iba a dar indicaciones a los demás miembros de la tripulación. La ciudad de Narrowtown pertenecía al Reino de los Osos y era una de las ciudades más importantes y más pobladas del territorio, con su gran puerto bien construido que dejaba espacio para más de 20 barcos, lo que hizo de esta la cuna del comercio en aquel entonces. Estaba muy ocupada esa mañana, ya que su fuerte era la llegada de barcos pesqueros y mineraleros. El guardia Frank, un hombre joven, de buen porte físico,
cabello negro y enrulado. Vestía una armadura metálica marrón con el escudo de un oso en el pecho. Era encargado de ordenar los barcos. Pudo escuchar a lo lejos el sonido de una bocina proveniente de una especie de cuerno, 2 pitidos y uno largo. Se sorprendió y corrió hacia un par de guardias que custodiaban el puerto. «Despejen el muelle real. El mensajero del castillo del oso se aproxima», ordenó Frank en tono nervioso, mirando hacia la costa. «Sí», dijeron los guardias mientras asentían con la cabeza y apretaban los puños contra el pecho. Los guardias partieron inmediatamente hacia el muelle para la llegada del mensajero real. El barco encalló en la terminal. 6 sirvientes subieron al barco para descargar las maletas y pertenencias del mensajero. Entre ellas había cajas con joyas, oro y cartas, todos ellos regalos para el rey del reino de los osos, que había recolectado en su viaje. Idol bajó a toda prisa del barco, con 4 escoltas detrás, y se acercó al guardia encargado, Frank. «Dejen el barco limpio para su próxima partida. Procuren que todo llegue a los carruajes». Miró el sol por encima de él, cubriéndose con una mano. «Ya es mediodía. Iré a una taberna del pueblo a comer», dijo Idol, con una cara que denotaba un nerviosismo muy sutil, pero evidente. «Quiero todo listo cuando regrese». «Sí, mensajero Idol. Déjalo en mis manos», asintió Frank, que se golpeaba el pecho mientras veía pasar al mensajero. El mensajero Idol partió hacia las afueras del puerto, donde lo esperaban los caballos. Se subió junto a sus escoltas, que llevaban cada uno un banderín. Los 2 de adelante tenían el símbolo de un oso perfilado, y los de atrás, de una carta de mensajero, advirtiendo a todos de quién se trataba. Luego partieron hacia el centro de la ciudad de Narrow Town, oeste del reino de Benion, alrededores de Sprinter. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al oeste, estaba a punto de descubrirse algo que nunca debió escribirse, ni siquiera imaginarse. Allí la oscuridad estaba a punto de extenderse hacia las mentes más delirantes. En las afueras de la ciudad de Sprinter, había un bosque llamado Bosque de la Peste. El mito decía que cualquiera que lo pisare caería en una agonía eterna. Al atardecer, la arboleda desprendía ciertas toxinas venenosas que cerraban las vías respiratorias en segundos. Parecía que una especie de hechizo estaba protegiendo algo en aquella zona. De alguna manera, un grupo de cazadores de tesoros, junto con el general Clud, del reino de Benion, de 42 años, un hombre de mediana estatura, pelo corto, ojos marrones y con su armadura gris oscura, con el símbolo de una serpiente de 3 cabezas en el pecho, entraron en el bosque, a caballo. Era pasado el mediodía. Una docena de soldados y 3 cazadores de tesoros llegaron a lo que parecía ser una entrada secreta. Entre la bruma y los pastos crecidos, que casi no dejaban ver nada, había una puerta de cemento entre 2 árboles de fresno. Uno de los cazadores de tesoros miró su mapa donde había marcado el lugar. Vio que coincidía con la misteriosa puerta. Se volteó hacia atrás donde estaban el general y los guardias. «General Clud, aquí es donde marca el mapa», indicó el cazador de tesoros, de aspecto fornido, que vestía una camisa gris con una chaqueta de cuero negra y pantalones marrones. También portaba una cimitarra de mango negro. «Bajen inmediatamente y preparen todo. Vamos a entrar», ordenó el general Clud. Se quitó el casco metálico y descendió de su caballo. Los cazadores de tesoros se bajaron de sus caballos y se dirigieron al carro, donde tenían sus herramientas para inspeccionarlo. Mientras tanto, el general se acercó a la puerta, donde estaba cubierta de plantas y raíces que casi la tapaban por completo. Vio un extraño anagrama entre las raíces. Las cortó con sus manos y descubrió que era el símbolo de un ojo atravesado por una espada, sobre una especie de rombo. Clud, sin entender el extraño anagrama, se quedó asombrado. Intentó forzarlo, pero no se abrió.
Volvió a intentarlo con todas sus fuerzas, pero no se movió ni un centímetro. En ese momento en su mente irrumpió una idea que no era suya. No podía saber cómo había llegado hasta allí, pero entendió al instante de qué se trataba. Se dio la vuelta y vio llegar a los cazatesoros con sus herramientas. «Dejen esas herramientas, no servirán de nada», ordenó Clud con dureza, mientras los sobrepasaba. «Preparen los explosivos caseros, está totalmente sellado». «Como usted ordene, General Clud», asintió uno de los cazadores de tesoros, mirando a sus compañeros con extrañeza. Sin más tapujos, comenzaron a preparar los explosivos. «Los 7 dejad los caballos y seguidme. El resto quedaos a vigilar la entrada. Clavad los estandartes del castillo de Gilán en la entrada y vigilad la zona», señaló el general Clud a los guardias. «Como usted ordene, general». Los soldados asintieron al unísono. Mientras los soldados se acomodaban, se escuchó una fuerte explosión en el fondo. El general se dirigió con prisa a la puerta y vio que tenía un agujero. Uno de los cazadores de tesoros, escondido entre los árboles para cubrirse de la detonación, lo vio en la distancia. «General, los explosivos han funcionado con éxito», afirmó uno de los cazatesoros con un pulgar hacia arriba. «Bien hecho. Vayan con Stefan que les pagará por sus servicios», comentó Clud, mirándolos con seriedad. «Su trabajo aquí ha terminado». Clud se dirigió a la puerta, mientras en el fondo los soldados decapitaban a los cazadores de tesoros sin ningún tipo de remordimiento. Los gemidos de agonía podían oírse por todo el bosque. Luego, arrojaban los cuerpos entre los pastos de la selva. El general y los hombres asignados encendieron unas antorchas y entraron en la misteriosa y oscura puerta que tenía una escalera de bajada, bastante estrecha y profunda, aferrados a las paredes, con el miedo arrastrándose por sus cuellos y las gotas de sudor corriendo por sus rostros asfixiados. Consiguieron llegar al final de la escalera, donde apenas podían ver un pasillo que parecía infinito. El general Clud movió el fuego de las paredes, que parecían tener escrituras en un idioma desconocido. De repente, un viento los atravesó, junto con una voz que les susurraba en un idioma extraño. «Arkardemir, no son dignos». El general Clud, aturdido, con las pupilas dilatadas y la piel erizada, sin entender lo que había pasado, se giró en un silencio aterrador y consiguió ver a través de su linterna de fuego que los soldados eran tragados por las paredes como si estuvieran dentro de un cuerpo gigante. Sus gritos de agonía y terror, al ser devorados por las paredes, se podían escuchar incluso fuera del misterioso lugar. Clud, perplejo, sin pronunciar una sola palabra, siguió caminando, adentrándose cada vez más en el pasillo, como si supiera a dónde ir. Algo lo atraía, algo guiaba su intrépido cuerpo. Consiguió llegar a una puerta en la que había tallado una especie de anagrama. Eran letras extrañas con símbolos extraños, pero en el centro había un ojo cerrado sobre un rombo. No sabía por qué ni cómo, pero tenía una palabra en la punta de la lengua. No sabía de dónde había salido, pero necesitaba decirla. «Akam, ojo», pronunció Clud, en un tono de voz que no le pertenecía. El anagrama de la puerta mostraba el ojo cerrado que comenzaba a abrirse. Brillaba de un color verde venenoso. La puerta no tenía picaporte. Se escuchó cómo comenzaba a moverse y desempolvaba tantos años de no ser abierta. Clud, como una marioneta, entró en la sala totalmente oscura, siguiendo unos ojos verdes fluorescentes en el suelo, que se iluminaban cada vez que avanzaba, hasta que se encontró con un atril que parecía tener una serpiente muerta rodeando todo el cristal. ¿Qué es esta sensación? ¿Qué es esta energía mágica que siento cerca de este libro?, se preguntó Clud, delirante, sin entender nada de lo que sucedía. Se acercó, desenredó la serpiente y quitó el atril, desvelando un extraño libro de cuero marrón desgastado, con el mismo anagrama retratado en el centro.
Al mismo tiempo se generó un viento que llegó hasta el final del oscuro pasillo, con una voz que escapaba del lugar, diciendo continuamente: «Calar, libres». Los guardias que estaban fuera vigilando los alrededores se sobresaltaron cuando oyeron los gritos, acompañados de una fuerte brisa que provenían del interior. «¿Qué demonios está pasando ahí dentro?», se preguntó uno de los soldados que escoltaban la puerta, con miedo en el rostro. «¿No crees que deberíamos entrar a comprobarlo? Hace un momento hemos oído los gritos de nuestros compañeros», dijo el otro soldado a su lado. «Tengo un mal presentimiento». Los dos hombres se miraron durante unos segundos con miedo, hasta que se armaron de valor y asintieron con la cabeza. Entraron y bajaron las escaleras. Clute, incapaz de entender la situación, cogió el libro que estaba en un estado deplorable, casi ilegible. Lo contempló con una sensación de deseo que nunca antes había tenido. Superaba todo lo que ya había experimentado. Quedó hipnotizado mirando el libro durante varios minutos, hasta que reaccionó de aquella oscura sensación. Recuperó la cordura y corrió desesperadamente hacia la salida. En el pasillo, se cruzó con los soldados que acababan de bajar las escaleras. «¿Qué hacen aquí?», indagó Clute, sobrepasando a los guardias. «Les ordené que escoltaran la entrada». «Disculpe, general. Hemos oído unos gritos extraños y temíamos que le hubiera pasado algo», respondió uno de los guardias, mirando hacia los lados con temor. Las escrituras extrañas le provocaban una sensación de miedo. «Pero, general, ¿qué les ha pasado a los otros soldados?», preguntó el otro guardia, sin entender lo que estaba sucediendo. Clute se detuvo en las escaleras al escuchar las palabras de los soldados. Era extraño. Sentía cosas que nunca había experimentado, pero su objetivo estaba cumplido, que era lo único que importaba. «No importa lo que haya pasado», dijo Clute, cabizbajo, y comenzó a subir las escaleras. «Si quieres saber si viven, la respuesta es no. Todos murieron, y no tengo idea cómo fue que pasó». Los hombres se quedaron perplejos ante la respuesta de Clute. Se miraron entre ellos y lo siguieron. Querían salir de ese lugar cuanto antes. La presión que recorría ese subsuelo les inquietaba. Cuando salieron hacia afuera, Clute les ordenó a todos que partieran rápidamente hacia la ciudad de Sprinter para reunirse con el bibliotecario central. Antes de irse, apartó a un guardia y lo agarró por el hombro. «Mateus, ve inmediatamente a la capital e informa al ministro Skull que tenemos el libro y que se lo llevaré al bibliotecario», ordenó Clute con dureza, mirándolo a los ojos. «A sus órdenes, general», asintió el soldado Mateus. Era un hombre joven, piel clara, de cabello hasta los hombros y ojos azules. Sin más esperas, salió al galope hacia el castillo de Gillan.